Con nuestra incorporación, columnista de Manuel Álvarez Agis, la idea es desafiar el conocimiento, el saber tradicional, las teorías dominantes. Y en el día de hoy el desafío es a esta idea de que Argentina tiene como un serio problema, que es una economía cerrada, que importa poco y que la solución pasa por abrirse e integrarse al mundo. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Mira, vos sabés que en economía, si hay un superclásico, digamos, es esta discusión. Porque están los que creen que la clave para el desarrollo es el libre cambio y están los que creen que la clave para el desarrollo es el proteccionismo. Digamos, es una discusión muy vieja. Déjame llevarte un cachito. La vez pasada hablamos de Adam Smith, déjame hablarte de David Ricardo, que en 1817... inaugura, digamos, lo que es hoy la teoría tradicional del comercio internacional, que dice que los países tienen que hacer básicamente solo eso en lo que son buenos. O sea, si vos sos un país como Argentina, tenés mucha tierra, tenés que hacer bienes primarios y el resto, importarlo. Si sos un país como la Inglaterra de 1817, que está en plena revolución industrial y tu industria es la más avanzada del mundo, tenés que producir y exportar industria y el resto, los bienes primarios, importarlos. Eso es, digamos, como piensa la mayoría de la economía al comercio internacional. Y en ese sentido, si a vos te va mal, una de las razones probablemente puede ser, según esta teoría, porque cerraste tu economía. Y Argentina, vos sabés que siempre es acusada de ser una economía muy cerrada. Por eso hoy queríamos ver un poquito qué dicen los datos, en principio, de si somos un país tan cerrado como parece y de cómo es el mundo en general respecto al comercio. Déjame que veamos la primera placa, donde vamos a ver en el mundo una medida muy usada de proteccionismo o libre cambio, que básicamente son los aranceles. O sea, ¿cuánto le cobras a tus importaciones? Por cada producto que entra, ¿cuánto le pagas? Exacto. Esto es ¿Cuánto le sumás? Exacto. Esto es un mapa del mundo donde cuanto más rojo, a ver si podemos volver a la placa, cuanto más rojo ves es cuanto más proteccionista sos. Fíjate que en ese sentido Argentina sería muy proteccionista y el paradigma del libre cambio, ¿dónde estaría? En Estados Unidos, básicamente en América del Norte. Pero déjame que veamos la segunda placa donde vamos a ver estos números y a pesar de que este es el mapa del mundo, vamos a agregar un país más. Parece que acá están todos, pero no está justo el país que queremos mirar. Fíjate, esta es la misma placa que vimos recién. Acá está Estados Unidos, aranceles muy bajos, 3,5%. Argentina, en el orden del 14%, parecido a Brasil. Y la Unión Europea, Rusia y China también con aranceles muy bajos. Pero fíjate este país, Estados Unidos entre 1790 y 1836. Los aranceles que cobraban eran del 32%. Y los números indican que esta política arancelaria de Estados Unidos se extendió tanto como hasta la segunda posguerra. Digamos que podríamos decir que Estados Unidos en materia de libre cambio tiene la siguiente máxima: haz lo que yo hago, pero no lo que yo hice. O sea, después de que me protegí un montón, salgo por el mundo a reclamar tener aranceles tan bajos como los que tengo ahora. El mundo en general, ¿no? Tenía aranceles más altos. El mundo en general tenía aranceles muy altos, pero no todo el mundo, sino básicamente y casualmente los países que lograron ser exitosos. Pero en ese sentido, contemporáneamente, Argentina tendría aranceles altos. Ahora, lo cierto es que para proteger tu economía, los aranceles no son la única medida. De hecho, vos sabrás que Argentina en estos últimos tiempos ha tenido problemas para exportarle, por ejemplo, a Estados Unidos carne, limones, miel, biodiesel, y ninguno de esos problemas tiene que ver con los aranceles. Y ahora se suma... aluminio y acero. Ahora se suma una especie de guerra proteccionista y de guerra comercial en la que estamos entrando. Pero déjame que te muestre cómo este mapa se invierte en otra forma de proteger tu economía, que es básicamente las medidas no arancelarias. O sea, ¿qué nos pasó en el 2001? Nos encontraron una vaca con aftosa en la Patagonia, nos dijeron toda Argentina tiene aftosa y no pudimos exportar carne a Estados Unidos por más de una década. Eso en la jerga se llama medidas pararancelarias, o sea que no son aranceles. Fíjate cuántas... limitaciones, prohibiciones... cuestiones administrativas. Pedidos de autorización. Vos querés exportar y te piden que llenes 400 formularios para llegar a un país. Ese tipo de medidas, digamos, donde se te obstaculiza mucho. Fíjate quién lidera este ranking en el mundo. Estados Unidos tiene 5.256 medidas pararancelarias vigentes. Estos son datos de 2018. Fíjate cómo empiezan a aparecer en el primer lugar China. Brasil, que nadie acusa de proteccionista, tiene tanto como 2.300 medidas. Y fíjate dónde está Argentina. En el medio de dos países a los que seguramente no nos queremos parecer, con nada más que 700 medidas pararancelarias. En el medio de Uganda y de Kenia. Con lo cual, esto es un punto muy importante, porque a vos un arancel te encarece
una importación. Una medida paraarancelaria te la prohíbe. Se la cierra. Quedás absolutamente afuera del mercado. Bueno, y el gobierno en estos 2 últimos años ha reducido este número. Exactamente, porque una de las medidas pararancelarias paradigmáticas eran las de JAI, las declaraciones de juradas anticipadas de importación, que obviamente eran una dificultad y implicaban una especie de administración de las importaciones. Pero vamos, si querés, a la próxima placa, donde vamos a ver que en realidad es cierto, algo que generalmente se dice, que es que Argentina importa muy poco. O sea, en país cerrado, ¿por qué entran pocas cosas? Porque entran pocas, fíjate. En lo alto vamos a ver cuán rico es un país. En lo alto estamos midiendo su PBI per cápita en dólares. Y a lo largo, digamos, cuanto más a la derecha estés, más abierto sos. Sin que esto tenga sesgo ideológico, quedó así, digamos. Fíjate, Argentina tiene un grado de apertura. Las importaciones respecto de su economía representan más o menos el 15%, 14%. Ahora, fíjate qué llamativo. Tiene un grado de apertura parecido a Brasil, parecido a China, y si seguimos en el eje verticalmente, parecido a Japón y parecido a Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos nos dicen, ustedes son muy cerrados, nosotros genuinamente le podríamos decir, igual que ustedes. Importamos tan poco, importamos tanto, en proporción obviamente, como Estados Unidos y Japón. Exactamente. Y fíjate quiénes están más a la derecha: Alemania, la Unión Europea, Francia, Italia. Hemos puesto algunos países para no poner todos. Y por ahí a veces en economía las explicaciones más simples son las más certeras. Tal vez importamos poco porque somos un país en dólares bastante pobre. O sea, Argentina no tiene un PBI per cápita como el de Alemania, como el de Francia, como el de Italia. Tiene un PBI per cápita en torno a los 14.000 dólares por habitante por año. Entonces es cierto que nuestro poder adquisitivo en términos de importaciones es muy bajo. Estados Unidos, al contrario, tiene un PBI per cápita de casi 60.000 dólares por habitante por año e importa lo mismo que nosotros. Déjame que vayamos a la última placa, porque básicamente es una frase que dijo un economista muy importante hace algún tiempo, Keynes, y tiene que ver con una discusión muy actual respecto del proteccionismo o del libre cambio. Viste que ahora se empezó a hablar de esto de reconversión productiva, reconversión laboral. ¿Cuál es la idea del gobierno? Que si vos abrís la economía y eso te afecta a un sector, lo que tenés que lograr es que esos trabajadores se reconviertan en algún otro sector. Digamos, esto no es una idea que tiene el gobierno. Básicamente, uno de los pilares de la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, esa de 1817, es que vos los puestos que perdés de trabajo en un sector los tenés que poder reemplazar en el otro. Que en lugar de textiles se dedica al software. Que si Argentina abre la importación de calzado, como la abrió en los últimos años, y se caen 10.000, 12.000 puestos de trabajo, tu sector fuerte, en este caso el campo, debería poder reabsorber esos trabajadores. Fíjate que en esta discusión Keynes decía que el libre comercio supone que si usted despide a un hombre de un trabajo en un sector, usted lo vuelve a contratar en otro sector. Ahora, advertía, tan pronto como se rompe esa conexión, se rompe todo el argumento a favor del libre comercio. Hoy Argentina tiene, sacando el sector público, 16 millones de puestos de trabajo. Digamos, de esos 16 millones, el campo, el sector primario, ocupa nada más que el 8%. La industria y las actividades conexas con la industria ocupa el 24%. ¿Qué nos muestra esto, digamos, y parafraseando algunas máximas políticas? Que lo importante son los servicios. De este momento. No, que sin el campo no se puede, pero con el campo no alcanza. O sea, ¿qué quiero decir? Supongamos que nosotros seguimos lo que dijo David Ricardo hace más de un siglo y nos especializamos en lo que somos buenos, bienes primarios. Tenemos que estar seguros que todo el empleo que vamos a destruir en la industria lo va a reabsorber el campo. Y sabemos que eso no pasa. Y no podemos ser buenos en diseño, en software, en servicio de conocimiento, en algunos sectores industriales. Podemos ser buenos en lo que querramos, pero lo que muestra la experiencia histórica es que requiere tiempo y mucha intervención del Estado. Mira, te doy un ejemplo muy claro de estos dobles estándares. En el país de la mantequilla de maní, que es Estados Unidos, si vos querés exportar maní, ¿sabes cuánto es el arancel? 150%. ¿Lo querés venderles? Hoy, si vos le querés vender maní al país de la mantequilla de maní, 150% de arancel. Si le querés vender tabaco al país del Marlboro, 450%. Si querés vender queso o azúcar, 50%. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Estados Unidos? Dice, ¿cuál es mi sector fuerte? La industria. ¿Cuál es mi sector débil? El campo.
protejo el campo, el sector primario. ¿Qué debería hacer a la inversa Argentina? ¿Cuál es mi sector fuerte? El campo. Lo promuevo, lo aliento, pero a mi sector débil lo protejo. Si vos haces lo contrario, probablemente tengas un país que puede llegar a exportar más bienes primarios, pero que va a tener un nivel de empleo más bajo. Gracias, Emanuel.